vamos a darle aceptar a nuestra grabación del día de hoy y vamos a comenzar nuestra clase haciendo nuestra oración, agradeciendo a Dios por este tiempo hermoso que Él nos concede para estudiar su palabra. Y nuestra oración del día de hoy dice: Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vimos el video y yo quiero comenzar esta clase haciendo esta pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar de este tipo de grupos que se llaman el Evangelio de la Prosperidad? En otros países le dan otro nombre, le llaman la Teología de la Prosperidad. Así, son grupos que piden que tú des mucho dinero y que confíes en Dios y que a Dios también le pidas mucho dinero. Dios es sumamente rico y no le tienes que pedir $1. No, a Dios se le piden miles de dólares, millones, no poquito, porque Él es grande. Entonces, obviamente, ellos prometen, basados en la Biblia, en sus textos bíblicos, que si tú das, ellos, mejor dicho, Dios te va a dar el triple o el cuádruple, y a eso le llaman la siembra. Tú siembras y después cosechas. Es como si sembraras algo a futuro, ¿verdad? Pero bueno, el énfasis de estos grupos está mucho en la cuestión económica, hacen un énfasis muy fuerte en que tú no debes de pasar por necesidad, no deberías de estar sin trabajo, deberías de tener el mejor empleo, la mejor casa, el mejor auto, o sea, lo mejor de todo. Y esto ha ocasionado un revuelo muy grande, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos muchos grupos predicando esto y hablando de estas cosas. Entonces mi pregunta para empezar es: ¿alguno de ustedes ha estado en un grupo así, conoce un grupo así o sabe de estos grupos? A ver, por favor, de a uno por uno. Alguien levante su mano o prenda su micrófono y contéstenos. 15 años. Y entonces nos reuníamos en los carros de aquí en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y nos todo ese tipo de enseñanzas, de que uno tenía que tener en el colegio más caro, tener el mejor carro, la mejor ropa, y si uno no estaba o no tenía eso, era porque no estaba bien espiritualmente relacionado lo espiritual con el dinero. Muy bien, Juan, muy buena aportación. Entonces ahí tenemos una persona, un hermano en la fe que nos comparte cómo le tocó vivir estas experiencias, ¿verdad? Tus hijos en la mejor escuela, los mejores bienes y todo relacionado con Dios. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Le tocó vivir alguna experiencia con estos grupos? A ver, Jesús Vélez, por favor. Y luego Señor, pues acá en una congregación, ¿no? Esto, si no estoy equivocado, en Oseas, cuando habla de que dice: yo soy el dueño del oro y de la plata, a quien quiero la doy. Es el versículo famoso para sustentar de que
de que nuestro Padre Celestial nos puede dar todo lo que es cierto. También citan el versículo de Juan 7:15, no me equivoco, donde Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra es en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Son versículos claves para sustentar esto de la prosperidad y no aceptar de que estemos de pronto en una situación económica baja, ¿no? Y el que lo hace, como decía el hermano acá también, el que está dando dificultades porque espiritualmente está mal. Es lo que presenta. Y claro que no duré mucho tiempo allí participando, no duré tiempo en esa congregación, gracias a Dios, pero sí lo viví. Gracias, pastor. Muy bien. A ver, Lady, usted compártanos. Bueno, si pasó una anécdota, le pasó a mi mamá. Yo era muy pequeña, ella conoció la puerta del Espíritu Santo que queda acá en Bogotá, y en cierta ocasión tienen la costumbre de enseñarles aquí a 3:10. Entonces nos dice que traigan todos al alfolí y hallaréis alimento en su casa, pero resulta que se coge y le dice a los miembros que están ahí que dieran hasta lo del pasaje, y hoy va a llevar lo del pasaje. Entonces es entregarlo todo, y yo eso no es. Y acá en Bogotá suele mucho haber iglesias que toman de la prosperidad en todo momento. Escucho iglesias que hacen muchas de prosperidad. Entonces pues es ahí donde uno a veces cae, ¿no? Pero obviamente Dios nos abrió los ojos y ya dijimos, si vivía bien lejos, y pues no es correcto que vivamos de esa manera. Igual, pues Pablo nos enseñó que tenemos que saber vivir en abundancia, en pobreza, en todo momento, y las riquezas terrenales sé que nos ayudan, pero lo más importante es buscar el reino, porque que nos vayamos, pues no nos van a enterrar con nada de las cosas materiales que tengamos en el. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios. Muy bien, muy buenos comentarios, gracias. Y bueno, vamos a escuchar finalmente a Roberto Carvajal. Adelante, Roberto. Sí, pastor, ¿cómo está? Sí, yo le cuento que he vivido también así una experiencia. Yo asistí a una iglesia en donde nos leían los que la hermana acaba de nombrar, pero a mí me llamó la atención más el que empieza en Malaquías 8, dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dije, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con mal, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Uy, a mí me llamó la atención y me hizo asustar eso. No le hemos robado a Dios. Y yo a una pastora le pregunté, le dije, a ver, explíqueme bien eso. Y ¿qué pasa? Que a veces nosotros ganamos, me decía, póngase, si usted gana 10,000 bolivianos, se metían en nuestras finanzas. Y un día pasamos un curso de matrimonio, nos ver cuánto ganamos mensual y todo eso, ¿no? Y vinieron a visitarnos a la casa y vieron que teníamos una vida aparentemente cómoda. Ellos vieron eso y nos dijeron que teníamos que acostumbrarnos a diezmar. No, le dije a mi esposo, de aquí nos alejamos. Porque cuando Jesucristo está en el patio del templo, el profesor, y está viendo cómo la viuda deposita las 2 blancas, se siente triste porque antes les había dicho deseos que robaban a las viudas, ¿cierto? Entonces, después de la explicación y la exhortación de Jesucristo a los fariseos y publicanos acto seguido, los publicanos están recibiendo la ofrenda, lo único que tenía y Jesucristo se siente triste. Y yo me he alejado, profesor, gracias a Dios. Ok, gracias, Roberto. Bueno, nuestra clase del día de hoy, precisamente como ustedes lo vieron en el video, tiene que ver con esta tendencia que tienen muchos grupos, porque esta tendencia también entra dentro del legalismo.
porque pone todo el énfasis en que tú te portes bien para que Dios te bendiga y para que Dios te dé. Y si andas mal en tu vida, pues entonces Dios no te va a dar. Y entonces otra vez vuelven a apuntar todo a los actos humanos y dejan de lado la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Yo no me lo gané por portarme bien. Dios me lo ha dado. Y como Dios me lo ha dado, bueno, yo en gratitud, bueno, apoyaré la obra de Dios en donde Dios me haga ver que es necesario apoyarla, pero como gratitud, no por interés para que yo dé y Dios me tenga que dar más, Dios esté obligado a darme más, porque nosotros a Dios no lo podemos obligar a nada. Dios es Dios. Él es el dueño de todo y Él tiene la última palabra. Así que bueno, todo lo que recibimos es gracia, es misericordia y es así como Dios nos bendice y nos prospera. Tenemos entonces esta clase de la que habla sobre la prosperidad. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Es una enseñanza y vamos a partir diciendo que es una enseñanza falsa, donde Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas, prósperas, si lo creemos, si lo obedecemos o pedimos lo suficiente. Ellos hablan de tener mucho dinero, de tener el mejor auto, de tener las mejores casas y las mejores residencias, y todo lo enfocan en el aspecto económico. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dé bienes materiales y una vida exitosa? La respuesta de este grupo va a ser esta: tengo que saber pedirlo. Entonces, tú no tienes porque pues no sabes pedirle a Dios, dicen ellos, ¿va? No estás orando como debe de ser. Y ahí te buscan un montón de formas de orar, un montón de formas de arrodillarte, un montón de formas de pedir, porque ellos creen que la clave está en cómo lo pides o cómo lo haces. Pero no es así, porque entonces, si así fuera, otra vez todo descansa en el ser humano y él es el que se ganaría las bendiciones según si orara bien o orara mal. Miren, en la Biblia, no solo nuestras palabras son oración. Ustedes se acuerdan que el salmista le decía a Dios: escucha mis palabras, considera mi gemir, ¿sale? Entonces, esas lágrimas que la gente derrama cuando está orando, también son parte de su oración. No consiste solamente en palabras, pero ni las lágrimas ni las buenas palabras son las que hacen que Dios nos bendiga. Él lo hace por su pura gracia y por su pura misericordia. También ellos creen que hay que creerlo firmemente para poder recibirlo. Entonces, si lo pediste y no lo recibiste, es que no tienes la fe suficiente. ¿Te hace falta fe? Entonces échale más ganas, ponle más empeño, y así es como lo vas a lograr. Pero fíjense cómo aquí ellos creen que la fe es algo que nosotros ponemos, es algo propio de nosotros, y nosotros echándole ganas a la creencia, así es como podemos recibir las cosas. La otra que sostienen cómo Dios nos puede bendecir, pues pórtate bien.
Porque si te portas bien, como decía el video, ¿verdad? Ese ejemplo de los muchachos, si te portas bien, pues así Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, va a estar contigo. Y entonces estas son las creencias, pero fíjense cómo todas las creencias están centradas en el ser humano. El ser humano es el que tiene que saber pedirlo, es el que debe de concentrarse y creer que lo recibirá, y es el que debe de portarse bien, y así se gana él las bendiciones de Dios. Pues esto es legalismo también. Tienen sus citas bíblicas, normalmente fuera de contexto. Una de ellas es Santiago. Santiago es de los textos más citados. Es la prueba para su enseñanza. Dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Y hasta ahí dejan la enseñanza. Entonces, pues tú pide todo lo que quieras, Dios es rico y te lo va a dar todo. Y si no tienes, si no lo obtienes, es porque tú mismo no estás sabiendo pedir. Pero acuérdense de que cuando leemos un texto, hay que leer lo que dice antes el texto y lo que dice después el texto. Porque si no vemos lo que dice antes y lo que dice después, entonces podemos cometer el error de entender algo que no está diciendo la Biblia. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esa historia de un hombre que para que Dios hablara a su vida, tomaba la Biblia y ponía el dedo, y donde cayera su dedo, eso era lo que Dios le decía a su vida. Nos abría su Biblia, ponía su dedo, y esa era la voluntad de Dios para su vida. Él ni se molestaba en ver qué decía antes, qué decía después, el versículo. Solamente ponía su dedo y esa era la voluntad de Dios. Y un día abrió la Biblia, puso su dedo y encontró que decía, y Judas fue y se suicidó. Y luego dijo, bueno, vamos a agarrar otro versículo. Y volvió a poner su dedo y encontró ese versículo que decía, ve y haz tú lo mismo. Y entonces comenzó a encontrar versículos descontextualizados. ¿Qué es lo que pasa cuando agarramos un versículo fuera de lo que está diciendo toda la Biblia? Podemos hacerle decir a la Biblia algo que no está diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, ¿qué nos habla de Santiago? Tiene un contexto, o sea, dice algo antes y dice algo después. No obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Fíjense lo que dice aquí. O sea, precisamente lo que el Evangelio de la Prosperidad enseña, que pidas algo pues para ti, ¿verdad? Sus propios placeres, pues eso es lo que está rechazando el texto bíblico de Santiago. Entonces, aquí tenemos un grupo, un movimiento legalista con el que hay que tener cuidado. Otro pasaje que yo he visto que descontextualizan mucho es este, porque ellos lo leen así. Busca el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Y todas las cosas, dicen, yo he escuchado esto, busca el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Pero si nosotros vemos el versículo de la Biblia, ¿qué está diciendo antes?
no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Pues son las que se mencionaron acá. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Todas esas cosas van a ser añadidas. En este versículo Dios no promete que me va a dar cualquier cosa que yo le pida o me va a cumplir cualquier caprichito que yo tenga en mi vida y todo ese tipo de cosas. No hay que confundirnos. Hay que trabajar duro, hay que ser responsables con nuestro dinero, hay que saber gastarlo, hay que saber ahorrarlo. Este tipo de cosas son parte de nuestra mayordomía, de nuestro proceder cristiano, pero no tenemos que agarrarnos a Dios como un trampolín para nuestros propios placeres, nuestros propios gustos y nuestras propias riquezas. Entonces este versículo que tanto le gusta a muchos, que busca a Dios y todo te va a ser añadido, el contexto es qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Esas son las cosas que serán añadidas. Un texto del Antiguo Testamento, a veces también muy citado: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si oyeres atentamente los mandamientos, y hay que ponerlos por obra, van a venir todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y comienza a dar todo un catálogo de bendiciones: bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bueno, la cosa es que la situación es que esto nadie lo pudo cumplir. Nadie pudo poner por obra los mandamientos de Dios, y Dios nos quiso bendecir por pura gracia y por pura misericordia. En esto todos le fallamos a Dios. ¿Quién se merece ser bendito en la ciudad y bendito en el campo? ¿Quién se ganó ser bendito en su canasta, bendito en su palangana donde amasa? Nadie. Nadie se lo ganó. Por eso lo que tenemos es pura gracia y pura misericordia, como lo dice Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién es digno de que Dios le dé las bendiciones que prometió por obedecer la ley? Nadie, ninguno de nosotros lo es. Entonces, si yo voy a esperar si yo voy a tener que portarme bien, o hasta que me porte bien, Dios me va a bendecir, pues entonces ya estuvo, que no voy a tener ninguna bendición, porque yo siempre fallo. Yo no obedezco a Dios. Así que lo que tenemos no nos lo ganamos, sino que es gracia y es misericordia. A ver, Cristian, ¿quiere decir algo? ¿O se le encendió su micrófono? Bueno, parece ser que se le encendió accidentalmente su micrófono a Cristian. Como escuché que sonó, pensé que que quería decirnos algo. Sí, sí,
les quiero dar que desafortunadamente estos grupos la gente está más desolada que necesita un poco más de atención y la jalan para sacarles dinero, para aprovechar. Y pues Dios nos da cosas, pero también nos dice, cuídenlas y compártanlas. Que dejemos que se aprovechen de nosotros. Ok, muy bien. Gracias, Cristian, por su comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Encienda su micrófono, levante su mano, ya saben que podemos participar. Bien, pero si no es así, continuamos adelante. Entonces decimos que no, que nosotros no nos ganamos las bendiciones de Dios. Dios nos da esas bendiciones por pura misericordia, nada más. No somos nosotros quienes con nuestra bonita forma de orar, sabiendo pedir y portándonos bien, nos ganamos las bendiciones. Dice Isaías que nuestros actos son como trapos de inmundicia. Dice, muy probable esos trapos de inmundicia se refiere a trapos manchados con sangre durante el ciclo mensual de la mujer, ¿verdad? Probablemente. La palabra original a veces puede hacer referencia también a otro tipo de cosas inmundas. Aún si Dios dijera, le daré juntamente lo que pide si está viviendo una vida justa, pues ninguno de nosotros calificaría porque ninguno vive una vida justa. Un requisito del Evangelio de la Prosperidad es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. El gran problema es que a los ojos de Dios nadie es capaz de vivir una vida justa. Todos somos incapaces. De ahí entonces que lo que esperamos es la gracia y la misericordia. ¿Qué nombre le darían ustedes a este movimiento? A ver, hermanos, en algunos lugares le llaman Evangelio de la Prosperidad. Pero obviamente esto pues no es evangelio. En otros lugares le llaman teología de la prosperidad, pero obviamente esto tampoco es teología, porque una teología es un estudio muy serio y profundo de la palabra de Dios, es una exposición muy detallada, teniendo en cuenta los idiomas originales y la temática desde Génesis a Apocalipsis. Entonces esto no es teología. Es algo muy empírico, es algo, es la proyección de los propios deseos, pero esto no tiene seriedad. Miren, cualquier persona con unos estudios promedio obviamente se da cuenta de que esto está muy jalado de los pelos. Esto no tiene un sustento bíblico profundo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué nombre le darían ustedes? A ver, sugieran algún nombre, porque estos dos nombres no son los correctos. Esto ni es evangelio y ni es teología. A ver, Roberto. La doctrina de la prosperidad, profesor. La doctrina de la prosperidad. ¿Así le diría usted? Bueno. Ok, muy bien. Gracias, Roberto. Sí, ¿alguien más? ¿Qué otro nombre le darían a esto? En todo caso, pastor, podría ser la falsa doctrina. Ok, sí, la falsa doctrina, porque doctrina pues también es algo
una palabra muy interesante, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro intento? Aprendizaje de la mentira. Ok, aprendizaje de la mentira. Bueno, muy interesante los términos que ustedes emplean. Muy bien. ¿Qué nos dice la Biblia cuando nos menciona que nosotros debemos de cargar la cruz o que el cristiano tiene que cargar su cruz y seguir a Jesús? Aquí hay algo muy importante, porque cargar la cruz no se refiere específicamente a cualquier sufrimiento. Por ejemplo, alguien puede andar de chismoso y meterse en un montón de problemas. Y si esa persona nos dijera, y vieran qué cruz tan grande estoy cargando en estos momentos, pero si él todos esos problemas los tiene por andar de chismoso, pues eso no es la cruz de Cristo, ¿ah? O si alguien se robó unas cosas y está sufriendo las consecuencias del robo que hizo o de la estafa que hizo y nos dice, estoy cargando la cruz de Cristo, pues le diríamos, no, eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no son los sufrimientos que tú tienes por andar en cosas malas. La cruz de Cristo son los sufrimientos que tú tienes a causa de tu fe, porque crees en Cristo, porque estás en Cristo y te vienen una serie de dificultades, problemáticas, todo ese tipo de cosas. Bueno, la cruz de Cristo tiene que ver con eso, con los sufrimientos que experimentamos por la fe en Cristo Jesús. No se refiere a enfermedades por andar tomando, ni se refiere a sufrimientos por andar de chismoso, por haber robado algo, no, no se refiere a nada de eso, sí, sino a lo que sufrimos por estar en Cristo Jesús. Vean lo que dice San Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y fíjense, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por andar o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Ahí está, ¿va? Hay dos formas de sufrir, como pecador o como creyente. Este grupo de la prosperidad enfatiza el tener recursos, en disfrutar la vida, pero Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ahí está. Entonces hay muchas cosas a las que yo tengo que renunciar. Aquí seguimos. Está muy baja la conexión de internet del día de hoy. Está soplando un viento muy fuerte y me baja mucho mi conexión. Pero bueno, seguimos adelante. Les pido me tengan paciencia, por favor. Entonces el Señor nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nos advierte que vamos a pasar tribulaciones
y nos dice que estamos como ovejas en medio de lobos. Y ahí está, ¿sí? Nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad es tan, pero tan, le interesa a tanta gente? Pues porque estamos enfocados en lo material, los seres humanos por naturaleza, la necesidad material nos jala y es una gran tentación. Y por eso un grupo que te ofrece enriquecerte, pues va a ser un grupo que normalmente va a ser más seguido. Como decía uno de nuestros hermanos, que fue Cristian, ¿verdad? La gente pasa por necesidad muy grande y se encuentra con uno de estos grupos que le promete riquezas, éxito y prosperidad. Entonces esa persona pues fácilmente puede ser envuelta por ellos, porque ¿qué es lo que queremos? El ser humano pues quiere ser feliz, y como tiene la idea de que la felicidad la da el dinero, pues estas personas equiparan el éxito con la riqueza y todo ese tipo de cosas, y entonces todo eso lleva a que estos grupos sean grupos muy, muy peligrosos, porque se enfocan completamente en lo terrenal, completamente en lo de aquí abajo. Ahora decimos, bueno, el dinero en sí, como pues, al igual que las demás cosas, no es ni malo ni bueno, somos nosotros quienes vamos a darle un uso malo o un uso bueno, ¿verdad? La Biblia nos indica que todas las cosas son de Dios, nos invita a que trabajemos cada día para comer. Allá el apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Pues así nos habla del trabajo responsable, de hacer las cosas como si fueran para el Señor, administrar bien lo que ganamos, pero no obsesionarnos con tener lo mejor. Hoy en día hay mucha gente que con esto de la tecnología están obsesionados por estrenar celular cada año, por estrenar teléfono cada cierto tiempo, por tener en su celular la mejor cámara y cosas que luego ni se usan y ni se necesitan en realidad, porque, por ejemplo, si ahorita alguno de ustedes tiene una cámara 4K, aunque la tenga no le va a servir, porque mi conexión es muy lenta. Mi conexión de internet es muy lenta, así que va a terminar viendo esto como lo están viendo los demás. Y así a veces uno desea cosas que en realidad no son las necesarias, no las necesita, solo las quiere para sentirse bien, para sentirse seguro, y el evangelio de la prosperidad lleva a las personas a confiar en todo lo que es completamente terrenal, ¿sí? Según el cuarto mandamiento, aquellos que honran a sus padres y a los que tienen autoridad sobre nosotros tendrán vidas más pacíficas en esta tierra. O sea, finalmente Dios sí promete bendecirnos, y esas bendiciones no están ancladas en sí en nosotros mismos, sino en su misericordia. Dios tiene misericordia de mí, yo en gratitud honro a mis padres, y Dios sigue teniendo misericordia y me bendice, me ayuda. También nos habla, ¿va? Dios me bendice económicamente, yo quiero apoyar su obra, dice el apóstol, como propuso en su corazón. Bueno, me hago un propósito, lo que le enseño a mis hermanos en donde yo imparto cultos es: háganse un propósito de cómo van a apoyar a Dios. No tiene que ser
el 10% obligatorio ni nada de eso, pero con un propósito de corazón, por gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros respondemos, ¿verdad? Así que ahí está. Todo por gracia y por misericordia. A ver, hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta antes de que sigamos adelante. Ya nada más les quiero compartir algunas palabras del texto bíblico que se usan para hablar de la prosperidad. Pero antes, comentarios. A ver, Lady, por favor. Sí, pastor, pues esto me trae a la mente pues que Dios desde la creación en Génesis 3:19 nos dice que nos ganaremos el pan con el en bandeja de plata, sino que obviamente nosotros tenemos que trabajar para pues tener también nuestras cosas, entonces no todo es como lo que nos pintan es así. Mismo tenemos que nosotros esforzarnos para saber administrar lo que Ok, excelente comentario. Gracias, Lady. Muy bien, porque es propio de un cristiano trabajar bien, administrarse bien, ¿verdad? Y ser de bendición. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pastor, yo, en pensamiento, los bienes materiales se pueden administrar, pero no poner los bienes materiales por sobre las personas que pueden llegar a ayudar, como la familia, maestros, amigos, sino que poner en la balanza que puede ser importante para nosotros. Ok, muy bien. Excelente comentario y lo agradecemos mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ya para decirles la parte final de nuestra clase del día de hoy. Muy bien. El error que comete este grupo que habla tanto de la prosperidad es que no tienen en cuenta el significado verdadero de la prosperidad en la Biblia. Prosperidad o prosperar en la lengua en la que se escribió el Antiguo Testamento, en el que se escribió la escritura en el Antiguo Testamento, prosperar se dice tzalaj. Aquí lo tenemos. T-Z-A-L-A-J. Tzalaj. Así se dice. Esta palabra significa prosperar. La tenemos, por ejemplo, aquí en Jueces 18:5, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Es una tribu que está haciendo un viaje y le pregunta a un levita, le dice que le pregunte a Dios para ver si ha de prosperar el viaje que hacen. Ahora, esa palabra, la palabra prosperar, también se utiliza en este pasaje que tenemos aquí. Siba, criado de la casa de Saúl, con 15 hijos y 20 siervos, pasaron el Jordán. Aquí se utiliza la misma palabra salaj, o sea, prosperaron en el Jordán, ¿sí? La palabra salaj significa prosperar y significa cruzar algo, atravesar algo. Esa misma palabra la tenemos con Jeremías. Dios lo mandó a que llevara un cinto por allá por los ríos de Mesopotamia. Lo tenía que esconder y luego ir a verlo. Entonces tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. En hebreo dice
se utiliza la palabra tzalaj, dice no había prosperado. Fíjense, el cinto no había prosperado. Entonces, ¿qué significa la palabra prosperar? En la lengua en la que se escribió la Biblia, la palabra prosperar significa permanecer ante una adversidad o lograr atravesar algo. Por eso cuando Génesis dice que José era muy próspero, Jehová estaba con José y fue varón próspero, no significa tanto que José tuviera mucho dinero, sino que significa que él permanecía a pesar de todos los problemas. Si se acuerdan todos los problemas que tuvo José, lo vendieron sus hermanos, lo metieron a la cárcel, bueno, le fue mal, lo calumniaron, pero él era próspero porque permanecía fiel en medio de las adversidades. En la Biblia, un próspero no es nada más el que tiene mucho dinero. Un próspero es el que tiene muchos problemas, pero permanece fiel y sigue adelante porque Dios está con él. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ya no se escribe en hebreo, se escribe en griego. La palabra para prosperar es evodio. Ustedes han escuchado seguramente este nombre. No sé si por allá existirá, pero acá en mi país sí. Muchas personas se llaman evodio. De hecho, San Pablo le escribe una carta a los filipenses y le dice, ruego a Sintique y a Evodia, una mujer que así se llama. Evodio significa prosperar, próspero. Se compone de dos términos, ep, que significa bueno o buen, y odos, que significa camino. Evodio significa buen camino. Prosperar es tener un buen camino. Prosperar es marchar a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Ahí tenemos a un hombre próspero. Y ahí es en donde este grupo se equivoca rotundamente, porque por próspero solamente entiende alguien que tiene dinero y no alguien que logra salir adelante a pesar de que hay problemas y logra salir adelante porque Dios es el que lo sostiene y está con él. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí ha llegado nuestra clase. Que Dios los bendiga a todos. Fue una gran experiencia para mí ser su profesor en este curso. Quizá algún día nos encontremos en algún otro, pero prosperemos. Prosperar es permanecer a pesar de las adversidades, y es así como terminamos nuestra clase del día de hoy. Voy a pedirles que se vayan despidiendo del grupo, del profesor, de uno por uno. Digan su nombre, el país y lugar donde viven, en qué curso están de Academia Cristo, y denle un saludo a sus hermanos. Comenzamos con Jesús Vélez. A ver, Jesús Vélez, por favor. Sí, pastor. En Zaragoza, departamento de Antioquia. Finalizo con el que empieza mañana martes, que es la llegada del Salvador. Y fue un placer, pastor, tratar con usted, maravillosa enseñanza. Agradecido por todo lo que ha aportado a mi vida espiritual. A todos los hermanos, pues aquí, un placer conocerlos, escuchar sus aportes que de una u otra forma sirvieron también para mi crecimiento. Gracias y hasta una próxima. Gracias a Dios. Baudilio, por favor, si gusta despedirse. Bueno, mi nombre es Baudilio Villanueva, de Guarenas, Venezuela. Para mí fue un placer haber compartido con todos los hermanos esta enseñanza. Ya es mi cuarto curso.
mañana comienzo el número 5 y de verdad que estoy muy agradecido debido a que he aprendido mucho más sobre el Señor. Muchísimas gracias, de verdad, muy y excelente curso, profesor. Gracias a Dios. Cristian Arturo, si gusta despedirse. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Espero, yo ya voy en el 9º. Espero volver a verlo en un próximo curso. Yo estoy en la Ciudad de México, capital de la República. Gracias, Cristian. Luis Bello, si gusta despedirse. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Mi nombre es Luis Bello. Soy de Argentina, Varadero, provincia de Buenos Aires. Este es mi primer curso inicial. Estoy muy agradecido de haberlos encontrado y haber aprendido y estar transitando esta nueva etapa. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han, como dijo Jesús Vélez, han aportado y han hecho profesor, escucharlo cada semana, mi familia. Un abrazo, Dios los bendiga. Igualmente. Bendiciones. Hermana Lady, si gusta despedirse del grupo. Cuatro cursos terminados, 2 para proyecto final y 2 todavía sigo estudiando hasta noviembre. Ha sido una bendición para mí estar en Cristo, he aprendido mucho, profesores, yo lo que más admiro de ustedes es la calidad de enseñarnos la palabra de Dios. Estoy súper contenta y espero estar estudiando y verlo en otra oportunidad próxima. Y a los compañeros, obviamente. Dios les bendiga y feliz noche. Igualmente, Ley. Gracias, bendiciones, Lady. José, por favor. Buenas noches, pastor. Yo soy de Chile, soy del sur de Chile. Bueno, quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. No lo hice el curso por asunto de trabajo, entonces no tenía. Y ahora sí, al aprender de esto, del legalismo, de todas estas predicaciones muchas veces, que es bueno que usted pueda alumbrar a través de la